Señor Flavio, ¿cómo está? Muy buenas noches. La verdad, agradecemos su presencia el día de hoy. Por la bienvenida, principalmente le damos los más sinceros agradecimientos. Somos de la Universidad Nacional de Altiplano, de la Escuela Profesional de Derecho, en la cual nosotros el día de hoy es muy importante conocer esta justicia especial donde usted también es miembro y parte. Yo creo que el día de hoy, con todas sus respuestas, nos va a llegar vamos a enriquecer muchos conocimientos para mis compañeros y para toda la población que también requiere la información de cómo esto se maneja, cuáles son los requisitos, procedimientos y todo lo demás, por la cual el día de hoy también le hago presente de los integrantes. Está la compañera Miriam, Diego, Luz Mariela, Cosme, Midward, en la cual a realizar una serie de preguntas con el fin también de poder conocer más y poder absorber algunas dudas más y esperemos que también sea de su agrado, señor Flavio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, vamos a realizar una serie de preguntas. Vamos a iniciar con mi persona. Mi nombre es Daniel. Entonces, ¿nos podría indicar sus nombres completos y el cargo que ocupa y las rondas campesinas al que usted pertenece? Correcto. Mi nombre es Flavio Flores Chuquipoma. Actualmente presido la Presidencia Nacional de las Rondas Campesinas del Perú, UNAR Perú, organización representativa de pueblos indígenas originarios, con un alcance nacional en las 24 regiones y con un número de integrantes de 2,5 millones de ronderos a nivel nacional. Ok. ¿Y cuánto tiempo lleva el cargo que usted ostenta y cuál es esta duración, ¿no? Que se va a mantener como presidente? Eh, Mi cargo de presidente nacional de las rondas he asumido el día 7 de diciembre de 2024 y dura por un periodo de 3 años. Ok. ¿Y dónde se ubica geográficamente la ronda campesina y cuáles son las comunidades o sectores colindantes, ¿no? A su ámbito de jurisdicción o cómo está organizado esto? Bueno, el ámbito geográfico donde están las rondas, bueno, las rondas por su misma condición llamada rondas campesinas están asentadas desde su creación en la zona rural, que son los centros poblados, caseríos, anexos, Ujú. y que bueno, al transcurrir ya los años, por la misma intensidad de la inseguridad, las rondas campesinas ya también pues se han creado ahora en las zonas urbanas y llámese pues en las capitales de las regiones, de las provincias, de los distritos, incluso pues acá en la capital de Lima tenemos ya bases ronderas por la misma necesidad pues que obliga al ser humano pues a autoprotegerse y darse seguridad pues recíproca entre su miembro de la familia y su vecino, ¿no? Claro. ¿Y cuántas familias o miembros integran, ¿no? Actualmente estas rondas campesinas más o Miren, las rondas campesinas, nosotros tenemos un dato estadístico que de integrantes de 2,5 millones de ronderos a nivel nacional, previendo de repente, pues, hablemos de repente de más de 1 millón de familias, porque cada familia a veces son conformada por 5 o 6 personas, y dentro de ello, pues, en la zona rural, todos son ronderos, ¿no? Si el papá y la mamá son ronderos, los hijos mayores de edad también ya cumplen su edad, ingresan a las rondas campesinas, entonces tenemos ya tanto como en la zona rural es un tema casi de un 80% de existencia de las rondas campesinas, pero en las zonas urbanas sí, como les mencionaba, están recién pues en construcción las rondas campesinas. claro. ¿Y cómo está organizado internamente las rondas? O sea, ¿podría describir más o Correcto. menos cuál Mire, es la las rondas campesinas, para que se entienda un poco el nivel orgánico, las rondas campesinas Ajá. en el año 1976 se crea pues o nace una base de rondas, una junta directiva en la aldea de Cuyumalca, que ahora es centro poblado, distrito y provincia de Chota, región Cajamarca. Obviamente que se construye o se constituye esa base de rondas por el tema del abegiato, de los asaltos y del olvido de parte de las autoridades políticas y la justicia misma, entonces es donde nacen las rondas. Empieza en un caserío, las rondas campesinas, conformada por un comité de 8 a 10 personas, un presidente, vicepresidente, secretario de actas, archivos, de economía, organización, fiscalización. Son los cargos mayormente que se tiene un comité y luego pues ya se hace un padrón de ronderos y ronderas que son los mismos ciudadanos y ciudadanas de esa localidad.
El conjunto ya de 4 o 5 bases se forma un comité que se llama, en algunas regiones lo llaman zonal, en algunas regiones lo llaman subcentral, en algunas regiones lo llaman sectorial y en algunas regiones zonal, ¿no? Es el nombre que le han puesto al comité que representa pues al grupo o conjunto de 4 o 5 bases asentadas en un caserío. Luego de eso, de tener pues una sectorial o zonal, el conjunto de esos comités, llámese 3 o 4 comités, se forma una central distrital de rondas que ya con un carácter de coordinación a nivel ya de distrito, con su alcalde distrital, con su fiscal distrital, con las autoridades de ese rango distrital. El conjunto ya de los distritos, de las centrales distritales, llamadas así, se forma también una central provincial que rige también de carácter ya a nivel de provincia para el tema de coordinación también con las autoridades políticas y militares y justicia ordinaria, el conjunto de centrales provinciales conforman una central regional, o también algunas regiones lo llaman federación regional, y el conjunto de esas federaciones regionales o centrales regionales de rondas campesinas ya conforma pues el órgano máximo que agrupa a todos, es la Central Nacional, que en siglas pues se dice CUNAR Perú, pero se lee pues Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Ah, ok, comprendo. Entonces, las rondas campesinas de manera más específica, hay presidente, vicepresidente, secretario, algún comité de disciplina de manera, por ejemplo, una pequeña ronda campesina de cualquier lugar. Sí. Correcto, correcto. Desde los caseríos que se constituye una base de rondas Ujú, con un número de repente de 20, de 30, de 40, cada base de ronda, le llamamos base ronda de los caseríos, ujú. tiene una junta directiva que representa pues todos los ronderos de ese pueblo, pero tiene pues sus directivos con presidente, un vicepresidente, Ujú, un comité que son de 8, de 10, de acuerdo a las necesidades mismas que ponen las secretarías, el tema ambiental, el tema del secretario de solidaridad, secretario de niños y personas vulnerables. O ujú. sea, las secretarías se crean de acuerdo a la necesidad ya de los mismos pueblos mediante sus acuerdos, pues, de sus reuniones que sostienen ellos. Claro, muchas gracias. ¿Y cuáles son las principales funciones y responsabilidades de estas rondas campesinas en estos dentro de esta comunidad? Las funciones de las rondas campesinas, desde su creación, pues, se iniciaron por el tema de hacer justicia, ¿no? Por la misma situación o condición de que los ciudadanos o ciudadanas no tenían acceso a la justicia, la que tenemos, pues, o la que conocemos que es la justicia ordinaria o occidental. Entonces, un ejemplo, ¿no? El tema de abegiato, robo de gallinas, son delitos o faltas que quizás no están tipificados en las leyes o en el Código Procesal Penal de la Justicia Ordinaria. Es por eso que las rondas, al ver esos vacíos, que no había justicia en esos aspectos, ellos se organizan, entonces toma acción de hacer justicia. Su primer función de las rondas es administrar justicia, pero dentro de ello, dentro de ese proceso, las rondas campesinas ya cuando tenemos pues el reconocimiento constitucional, que es el artículo 149, que está dentro de la constitución política, tenemos una ley de rondas, la 27908 y sus 9 artículos. Tenemos también como pueblos indígenas, pues, o pueblos ancestrales, las rondas campesinas. Tenemos un convenio internacional, que es el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Tenemos también la interpretación del artículo 149, donde que anteriormente las rondas y bueno, y hasta actualmente son denunciadas por administrar justicia, que es la función principal, les denuncian por secuestro, supresión de funciones, por coacción. Entonces hay un marco de interpretación donde que los jueces supremos en el año 2009 evalúan, ¿no? Por la constante persecución a las autoridades ronderas, que las rondas campesinas al detener o al sancionar a un individuo que se encuentra pues responsable de alguna falta o delito, no está cometiendo pues usurpación de funciones porque es una autoridad jurisdiccional, no comete secuestro porque también pues esa autoridad y en cumplimiento de sus funciones realiza tal actividad, y también pues no comete el delito de coacción porque en cumplimiento de su función y proceso de justicia tiene que pues hacer las respectivas investigaciones. Entonces dentro de ello tenemos ya el tema, ejemplo, que actualmente se trabaja, el tema de fiscalización, ¿no? En la ley de las rondas, en su artículo 6
manifiesta que las rondas campesinas pueden ejercer funciones, el tema de fiscalización de obras y proyectos en su ámbito territorial, o sea, en su jurisdicción, sea distrito, provincia, de acuerdo al rango de nivel orgánico que ellos tengan. Nos habla también ahí el tema de coordinación, o sea, en su artículo 8 y 9 de la ley de rondas nos habla también que las rondas puede coordinar y puede solicitar el apoyo de la fuerza pública. Entonces, las rondas campesinas cada año o cada tiempo las rondas va un poco más fortaleciéndose, entonces va ganando espacios por la misma situación también coyuntural que atravesamos. La ronda misma pues asume funciones, por ejemplo, ahora que es el tema de la lucha contra la corrupción y contra la inseguridad, ¿no? Que es el derecho a la vida, que la ronda se ha tomado ya el control de la pacificación del país. Entonces tenemos como el manifiesto principal el tema ponerse a administrar justicia. La ronda fiscaliza las obras y proyectos dentro de sus jurisdicciones. La ronda campesina gestiona proyectos como tal. La ronda campesina coordina con las autoridades políticas, militares, justicia ordinaria. Y la ronda campesina también pues entra a tallar incluso en el tema realiza funciones extrajudiciales, llámese pues conciliaciones en el tema de terrenos, en el tema de divorcios, en el tema también de la pensión de alimentos y otros temas más que la ronda, pues como le manifiesto, por cada situación que aparece en el país y que se convierte pues en una opresión al pueblo o en llamemos de repente, en algo dañino para la población, la ronda siempre pues mediante los usos y costumbres toma acciones para poder dar respuesta y pacificar el país. Claro, muchas gracias, señor Flavio. Ahora vamos a pasar a mi siguiente compañero, a Diego, para que pueda seguir con la siguiente ronda de preguntas. Por ahora, en participación. A ver, Diego, por favor, ¿te encuentras en sala? Sí, Daniel. Bueno, señor Flores, buenas noches. Buenas noches, ser joven. Bueno, le rindo saludo. Bueno, prosiguiendo con las interrogantes. Bueno, un momento, ya. La interrogante que le voy a hacer es, o una de las que voy a mencionar, vendría a ser, ¿cómo funcionan las autoridades locales, municipales, policía, Poder Judicial, Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo coordinan estas autoridades? Mire, nosotros tenemos mediante la ley de rondas, y ya les mencionaba en el artículo 8 y 9 de la ley de rondas, nos habla que las rondas campesinas para el ejercicio de sus funciones puede coordinar, ¿no? Con las autoridades políticas, militares y justicia ordinaria. Pero dentro de incluso menciona que la Policía Nacional debe coordinar con las rondas, de hecho que nunca sucede en estos desde los inicios hasta la actualidad. Entonces, la Defensoría del Pueblo, pese a tener una función de defender a la población, prácticamente está ausente en el marco de coordinación o de articulación con las rondas campesinas. El tema de la Fiscalía, ¿no? Para conocimiento de ustedes jóvenes, las rondas campesinas, por ejercer su función jurisdiccional, tenemos más de 3.000 ronderos procesados, o sea, son los mismos fiscales quien más bien pues se convierten en los primeros perseguidores, criminalizadores, pues, de las autoridades ronderas, no reconociendo o validando nuestra justicia ancestral. Es por lo tanto de que en algunas regiones o algunas provincias hay un acercamiento, pero un acercamiento casi de la boca hacia afuera, pero no un acercamiento de coordinación en base a un respeto a las autonomías. Gracias, muchas gracias por la respuesta, la cual es a nosotros, a mis compañeros, nos ayuda mucho, la verdad. Ahora, voy a proseguir con la siguiente interrogante. Bueno, ¿cómo imparten la justicia las rondas campesinas? ¿Podría explicarnos este proceso desde las denuncias hasta la sanción? Correcto, mire, yo les muestro un librito acá que tengo. Este librito se llama Estatuto Rondero. Dentro del Estatuto Rondero nosotros tenemos un artículo que es el artículo 32, que se llama Jurisdicción Especial, donde especifica y dice las rondas campesinas y los pasos para imitar justicia, ¿no? Es potestad y competencia que tienen las rondas campesinas, dice primero, para conocer. El primer acto o el primer paso que da las rondas para ejercer la función de administrar justicia es recibir la denuncia. Eso se llama conocer el caso.
teniendo ya la denuncia en nuestras manos, la ronda, ¿y quién recibe la denuncia? Lo recibe la denuncia el secretario de actas y archivos de la base. Una vez que el secretario de actas y archivos recibe el acta de denuncia, inmediatamente le informa al presidente de ronda y el presidente de ronda llama a su comité de la junta directiva para evaluar la gravedad de la denuncia. ¿Es falta o es delito? Y también tenemos en nuestro estatuto tipificado las faltas y los delitos. Entonces, de acuerdo a la gravedad, si es falta, a la persona se le cita. Ahora, ¿cuántas veces le citamos, no? Siempre hay ese tema de que no, la justicia ordinaria cita 3 veces y por lo tanto la ronda debe citar 3 veces. Entonces, la ronda es una justicia diferente a la justicia ordinaria occidental. La ronda campesina se rige por su propio autosostenimiento, por sus propios usos y costumbres, por lo tanto, nosotros no tenemos la obligación ni siquiera de citar 3 veces. Si el pueblo en su conjunto se reúne y decide que toda persona que es denunciada será citada una sola vez se le cita, porque ese acuerdo se convierte en un reglamento interno y esa es una norma jurídica para las rondas que tiene que cumplirse. Ahora, si es un delito, el delito, entonces ya la ronda no le va a citar al señor, simplemente con la denuncia que tiene, más bien se va a armar una estrategia cómo capturarlo inmediatamente a ese señor, porque hay personas denunciadas por violación, por homicidio, por el tema de violencia familiar. Entonces, si tú le citas, prácticamente estás más bien dándole facilidades para que esa persona se dé a la fuga. El segundo paso es de que la ronda dice ahí, primero es conocer, luego es intervenir, ¿no? Y cuando la ronda interviene, la ronda es un grupo de ronda que designado por la misma base rondera que hace el trabajo de la captura, pero dentro de la captura tenemos que levantar un documento que se llama acta de intervención o acta de aprehensión del detenido. Ahí se describe en qué condiciones, en qué circunstancias la persona fue detenida. Entonces, para reforzar eso, porque nos ha logrado muchos procesos, ahora tenemos nosotros dentro del comité un secretario de prensa y propaganda, una persona que se encarga de grabar en un video, en celular o cámara fotográfica, el momento donde se toma captura al delincuente para evitar posibles acusaciones donde especifican que la ronda pues llegó a la casa, pateó la puerta, lo golpeó, lo arrastró, etcétera, etcétera. Entonces, con eso nosotros, más la acta de intervención, más el video que de captura, nos podemos defender en forma transparente. Luego de la intervención, nosotros hacemos el tema ya de investigación. Esa persona que es intervenida por las rondas, por el grupo rondero, lleva al pueblo, en el pueblo hacen una reunión en una plaza o en un campo deportivo donde se reúnen hombres y mujeres, todo del pueblo, en un círculo, por eso se llama ronda campesina, y se arma pues un comité de debate. El comité de debate preside por un presidente, un secretario y un disciplina. Y ellos se encargan ya pues de llevar a cabo el proceso de investigación. ¿Cómo se investiga? Mediante testigos, mediante pues algunas estrategias de acuerdo también a nuestras costumbres que tenemos de cómo hacer declarar, con temas ya llevándolo de repente a la reflexión o con algunos esfuerzos físicos, llámase pues, las planchas, las ranas, también se hace los baños de ortiga, ¿no? En la selva tenemos bastante ortiga, entonces es una planta que ni siquiera pues te hace heridas, sino al contrario, más bien te es una curación para el tema de los resfriados. Y tenemos también el agua fría en las mañanas, 5 de la mañana, que también más bien te cura hasta para la infección, que son remedios que prácticamente de nuestros ancestros, y eso se convierte ahora más bien en una reeducación. Y en el tema de cómo se investiga más, si ese joven o esa persona es un delincuente que roba las cosas, no trabaja, entonces le puede pasar por 5 o 6 bases, o caseríos llamados así, entonces se le hace trabajar en faenas en el pueblo, chaleando, de repente barriendo, pintando, etcétera, etcétera. Entonces, luego del proceso de investigación, los que investigan tienen que ser ronderos y ronderas que tengan principios y valores, o sea, para que tengan moral de poder investigar y dar pues ejemplo, porque tampoco no se puede investigar o poner a investigar a cualquier persona hecho que no ocurre en el otro lado de la justicia, porque en el otro lado de la justicia pues muchos fiscales o jueces, el quien te juzga a ti o el quien te investiga, solamente lo ves de apariencia, pero no sabemos sus antecedentes o su formación, qué clase de persona es, pero en cambio en el pueblo se designa a las personas no perfectas, pero quizás que tengan una trayectoria de moral y de buena conducta dentro del pueblo. Luego de la investigación se saca todas las evidencias, pruebas, testimonios, entonces se pasa pues el tema de la interrogación, ¿no?
se le interroga, ¿no? No solamente se dice, bueno, tú caíste en este hecho, te vamos a disciplinar, ¿no? Tiene que decirse por qué lo hizo, quién le incentivó o quién le condicionó, porque hay muchos jóvenes de repente también, que hay personas adultas que los presionan para que roben o para que también de repente pues beban licores, algunas cosas más, o también hay madres que tienen esposos que toman demasiado y las madres a veces tienen 4 o 5 hijos y no pueden trabajar, entonces a veces cogen los de lo ajeno y es por eso que también ellos se tiene que hacer una interrogación estricta para que no solamente la persona que está pues inmersa en el delito, sino ver quiénes más fueron los que acompañaron o los que también tuvieron incidencia para cometerse esa falta o delito. Luego de la interrogación, ya se hace el tema ya de la sanción. La sanción depende de todo ese proceso que todos los presentes van a dar sus opiniones y entonces es una experiencia muy linda porque te juzgan dentro de un pueblo donde están tu familia, donde están tus amigos y que prácticamente ahí en realidad pues no es que te ponen en un cuarto con 2 fiscales, un juez, sino prácticamente es un pueblo el quien da fe de ti o el quien te va también de repente pues a condenar mediante tu falta o delito que has, pero siempre y cuando con las evidencias contundentes para no cometer algunas cosas de repente equívocas. Luego en la sanción se va a decidir el señor o el joven, de acuerdo a la gravedad de la falta o del delito, puede darse la reeducación en el mismo pueblo, en ese mismo momento, o quizás se da, pues, si es un delito más grave, complicado, reincidente, se le va a sancionar, pues, por 4, 5, 8, 10, 20, 30, 40 o 50 bases que son caseríos, que le llamamos nosotros cadena ronderil. Hecho también que es un poco se ha discrepado, dice, no, ¿cómo es posible que le pongan cadena? No le ponemos cadena, sino que la rotación de las personas de pueblo en pueblo se le llama cadena ronderil. Entonces, pero ese es un tema de un proceso de reducción. Y luego, pues, dentro de la sanción que se le da, al final de cuentas, ya cuando cumples, es el joven o la señorita quien comete la falta, encontrado responsable, cumple su sanción, se le hace un acta de libertad. Se llama a su papá, a la mamá o a su familia o al apoderado o algún amigo que se presente para que en presencia de su familia y en presencia del pueblo reunido nuevamente se le da libertad, dando lectura a un acta y también leyendo un acta de compromiso para que no vuelva a reincidir, y si vuelve a reincidir también se pone ya una sanción ya escrita, que cosa que si vuelve a caer en los mismos pasos, solamente va a ser hecho de dar cumplimiento al compromiso en la base. Ok, muchas gracias, señor Flavio. Bueno, muchas gracias por explicarnos el paso o el proceso, ¿no? Desde la investigación hasta la sanción. Ahora, bueno, la siguiente interrogante vendría a ser, ¿qué tipo de casos o conflictos suelen atenderse con mayor frecuencia? Ya sea, por ejemplo, robos, peleas, deudas, infidelidades o etcétera. Mire, en el artículo 149 de la Constitución Política nos habla de un solo límite de las rondas campesinas. Dice, el único límite de las rondas dice, no violar los derechos fundamentales de la persona. Hemos estado en un proceso con la justicia ordinaria en una ley de coordinación, pero una ley de coordinación que no prosperó por el motivo de que siempre la justicia ordinaria no acepta o nunca lo va a aceptar de que las rondas lideradas por un grupo de campesinos vea todo caso de problema o conflicto. En nuestro artículo también 32, en la parte final, dice que las rondas puede ver cualquier tipo de problema o conflicto siempre y cuando tenga origen en su ámbito territorial. Entonces, las rondas campesinas, por el mismo hecho de una organización que radica en los pueblos donde no hay presencia del Estado, la ronda ve desde robo de una aguja hasta hechos de violación, de homicidio, de narcotráfico, terrorismo. Entonces, yo en esa parte te doy fe porque yo he sido licenciado del Ejército y también hemos combatido como licenciados el terrorismo, saliendo ya del Ejército, como rondas campesinas. Entonces, la Fiscalía y el Poder Judicial, la Policía Nacional, siempre cuando van a los eventos de la ronda, los mensajes de ellos son de que las rondas no puede haber violación, homicidio, narcotráfico, terrorismo y violencia familiar.
pero en realidad pues es un hecho totalmente contradictorio porque las rondas es la institución de justicia que está presente más primero que los demás, porque si la ronda identifica una persona que ha violado en un campo, llamas al número de emergencia a la policía, pues que está 5 o 6 horas, no van a llegar, llamas a la fiscalía, tampoco llovió, no va a llegar, entonces es que la ronda es es el primer órgano de justicia que está presente en los momentos, en el antes, en el presente y en el después. Entonces, la ronda ve todo tipo de problema o conflicto, solamente tiene límite de no violar los derechos fundamentales, pero les especifico claro un tema acá, de que las rondas campesinas en materia de coordinación y en materia de darle la razón también a las víctimas, se ha visto por conveniente que también cuando se coge a una persona por violación, por homicidio, por narcotráfico, por terrorismo, en nuestro estatuto especifica también en el artículo 9 que la ronda puede solicitar el apoyo de la fuerza pública. Entonces, no puede ser posible que la ronda pues sancione a un violador por 5 o 6 días de cadena ronderil y luego liberarlo, ¿no? Entonces, aquí primero se prioriza a la persona agraviada y a la familia. Aquí le damos todas las facilidades para que nosotros ayudemos, y si la señora, la familiar dice, bueno, hermanos, yo quiero que el señor vaya a la cárcel, yo pido eso, entonces la ronda tampoco no somos ajenos, al contrario, buscamos los mecanismos de coordinación con la policía y fiscalía, pero ¿en qué mantienen? Dos formas. Una forma es, si es que lo cogemos al señor, nosotros hicimos con manos en la masa, en la justicia ordinaria lo dicen con el delito de flagrancia, entonces inmediatamente lo pasamos, lo entregamos a la justicia ordinaria para que hagan el proceso correspondiente. Pero si la persona quien cometió el delito ya pasó el delito de flagrancia, que son pues, más de 48 horas, prácticamente si nosotros lo entregamos, prácticamente lo van a liberar. Y para evitar esas cosas, la ronda pues lo retiene al señor, coordina con la fiscal, el fiscal se acerca, hace las investigaciones correspondientes, arma la carpeta fiscal, hace el tema acusatorio hacia el juez da una sentencia de una prisión preventiva o preliminar, y entonces en ese acto ya nosotros nos vemos que existe ya una garantía para poderlo poner a ese señor o a ese delincuente pues a donde corresponde. Ah, ok. Bueno, ahora como última interrogante con mi persona, la siguiente interrogante vendría a ser, ¿cuáles son las sanciones más comunes o más recurrentes que implican y cuáles son las más rigurosas o las más severas? Mire, las rondas campesinas, por nuestra misma identidad, nuestras mismas formas de convivencia, las rondas campesinas, las sanciones simples, pues son las sanciones morales, ¿no? Las sanciones morales de repente de que te den una amonestación o una llamada de atención frente, pues, a una asamblea, ¿no? Entonces, es un acto de una sanción moral de que alguien te saque al frente de una asamblea de 400, 500 personas y ahí te den una exhortada, una llamada de atención fuertemente, y eso en realidad, pues, muchas veces, muchas personas solamente con eso se han corregido, ¿no? En ese lapso también pues está las sanciones, ¿no? Que es la disciplina tenemos, no sé si han visto ustedes el chicote, la penca, le dicen también el látigo, pero nosotros le hemos bautizado últimamente como ronda, le hemos puesto el armonizador, porque es el que pone la paz, la tranquilidad. Entonces es el chicote. Tenemos el esfuerzo físico, que son pues los ejercicios, la plancha, la rana, los canguros, la carrera. Entonces más bien los jóvenes que salen de ahí salen más bien fortalecidos, porque es física, nadie más bien le destruye. Tenemos también, como le mencionaba, los baños en la mañana, pues como digo, a las 4 de la mañana, y cuando el agua está fría, un baño para curativo también, pero para algunos pues eso les perjudica o no por misma costumbre no se dan o no se adecuan para ese baño en la madrugada porque hace frío. Y también los baños con ortiga, ¿no? Hay una planta en la selva, ¿no? De repente que ustedes deben conocer, que tiene unas hojas que espinan cuando te ponen al cuerpo, que te da una calentura, que le decimos la ortiga, la ishanga le llaman también. Entonces, que eso siempre es, incluso viene por parte de nuestra misma forma de convivir, porque cuando nosotros en el campo trabajamos cultivando las chacras, siempre nos hortillamos los brazos, las piernas, entonces es algo que no te causa daño. También viene a ser pues el tema también del trabajo comunitario, ¿no? El tema de si este joven no le gusta trabajar, le gusta hacer las cosas
solamente de repente por la ociosidad comienza a robar, a coger las cosas de lo ajeno, se le hace trabajar. Hay trabajos de hacer canaletas en los pueblos, chaleos de las calles, barrer las calles, pintar las fachadas, y también se los lleva también a las iglesias, a los jóvenes, para escuchar también los sermones de los pastores, la palabra de Dios, de algunos ancianos del pueblo, quienes también aconsejan a los jóvenes, y lo demás, pues las sanciones fuertes que de repente se dan es la misma retención de repente de 30, 40 días de pueblo en pueblo, pues, el tema de cuando te ponen de repente un cartel en el pecho, ¿no? Por robar vaca, estoy así, o por hacer esto, y bueno, o sea, son castigos morales también que se hacen. Y quizás no negamos que ha habido algunos excesos también, como en toda institución, pero son hechos muy espontáneos que no suelen pasar, pero que las rondas, producto de ese trabajo que venía haciendo, ha dado muchos resultados positivos, y por ese hecho mismo es de que en la misma ciudad ahora pues están pidiendo que las rondas bajen y se constituyan también en las zonas urbanas, ¿no? Muchas gracias, señor Flavio, bueno, agradecerle, ¿no?, a usted por responder cada una de estas interrogantes, las cuales a nosotros nos ayudan más que todo a informarnos. Bueno, Correcto. sin más que decir, le paso la voz, o bueno, a mi compañera, Miriam, que supongo que ya debe estar en la sala. Miriam, ¿estás Sí, ahí? buenas noches. Ya usted es la persona con la que yo he estado comunicándome, me presento. Okay. A ver Pero si bueno, puedo no le seguir. conozco a usted, no le puedo ver, así que tendrá que prender su cámara. Si no sé si ya se ve. Ya, Ya correcto. sí. Sí, ahora sí. Un gusto conocerlo. A usted, señorita, un gusto también a usted. Ya, bueno, tenía así unas interrogantes. Usted mencionó en esta entrevista muy interesante que había casos fuertes en los que, bueno, se hacen las denuncias respectivas, ¿verdad? Puede ser, no sé, la fiscalía o se le detiene ahí y de esa manera se le captura. Pero ¿qué pasa en circunstancias, por ejemplo, es un robo y esta persona se escapa de la jurisdicción de la comunidad? ¿Cómo hacen para que esta persona regrese o lo atrapen o lo puedan castigar? ¿O es que se queda así nomás? ¿O recurren a la Muy, familia, ¿verdad? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mire, eh, quizás para entrar a ese punto, aclararles también que en el Perú hay varios sistemas de justicia. Dentro de ellos está pues la justicia ordinaria, la llamada también justicia occidental, la justicia especial, que es las rondas campesinas, la justicia nativa por los hermanos nativos de la selva, y la justicia indígena liderada o realizada por los hermanos de los pueblos indígenas, pues de las sierras de nuestro país. Mire, si tenemos a un sujeto que cometió una falta o un delito dentro de un pueblo, y luego de realizar esa fechoría o cometer esa falta o delito, se da la fuga, ¿no? Yo me quedo solamente con la denuncia, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, este hecho prácticamente es muy fácil para nosotros, porque como tenemos bases a nivel del distrito, de la provincia, de la región, del país, lo que hace el presidente Vaz inmediatamente hace un oficio adjuntando la copia de la denuncia que tiene en su despacho. Inmediatamente pues le informa a su nivel orgánico, si es una provincia o el distrito, la regional, para que la regional coordine con nuestra persona como nacional, y le declaramos pues prácticamente con una orden de captura a nivel nacional como rondas. Entonces, cuando este señor o esta señora que está pues, tiene una denuncia en tal pueblo y se da la fuga, es identificada, incluso pues se le agrega también su foto de la señora, y si se le ficha RENIEC inmediatamente para sacar la copia de su DNI, entonces se le identifica en algún lugar del país, se lo interviene la ronda e inmediatamente da parte a la base donde pues está pidiendo el apoyo, y se lo traslada a esa persona al lugar de donde cometió ese hecho, para que ahí sea investigada y sancionada por el hecho que ha cometido. Muy interesante, muy interesante. Otra pregunta, ¿cuánto suele durar más o menos estos ajusticiamientos que ustedes tienen? Creo que se reúnen, ¿verdad? Correcto. Como usted decía, en círculo. ¿Hay un tiempo específico? ¿Depende del delito? ¿De qué depende? Mire, nosotros nos regimos en primer lugar que no podemos tener a una persona detenida más de 24 horas en un pueblo.
tiene que sí o sí rotar al siguiente pueblo. Pero para nosotros es más que suficiente 24 horas para que dentro de esas horas podamos nosotros primero aplicar el debido proceso. A nadie le podemos de repente pues retener más de las horas, y tampoco a nadie le podemos sancionar o ajusticiar de repente pues por querer terminar rápido el proceso pues en una hora o media hora, ¿no? Entonces, las horas o el tiempo que demora es prácticamente de acuerdo al proceso que se demore, ¿no? De acuerdo a las declaraciones, de acuerdo a las investigaciones, a los testigos. Entonces, prácticamente es, depende de eso, pero no pasarse de la hora establecida, que son las 24 horas que tenemos como horario para poder nosotros hacer el proceso de investigación, ¿no? Entiendo. Mencionó las pruebas, ¿no? Decía testigos. ¿Es suficiente? ¿Cómo es este proceso en sí de la investigación que realizan? Ya, Porque, miren. bueno, creo en el proceso, no, en la justicia ordinaria es a base de pruebas, todo tipo de evidencias, ¿verdad? Sí, correcto, Eh, correcto. y en caso de las rondas, ¿se basan más en los testimonios o hay de repente un grupo que se encarga de verificar o Mire, comprobar? muchas gracias por la pregunta, señorita. Mire, como la ronda ve todo tipos de problemas o conflictos, prácticamente todo proceso que termine al final en una sanción tiene que terminar pues con todos los medios de prueba. No solamente es necesario pues testimonios, porque ya las rondas cada vez se va actualizando. Llamémoslo de repente de un robo de ganado. Un caso de un robo de ganado. De repente dice, bueno, yo lo vi al señor que llevaba ganado, sí, yo lo vi, pero ya de repente eso se puede prestar incluso que alguien lo lleva a bronca, es un enemigo y por eso lo acusa, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos ahí, sino nos vamos a qué. De repente hasta damos con quién lo compró. Entonces, si damos ya con el comprador, entonces ya tenemos, si robó un ganado, ¿no? Damos con el ganado. Entonces, ese es para nosotros es un medio probatorio más el de repente el comprador, más el testigo que vio que lo trasladaba el ganado. O de repente si es en un tema de un homicidio, ¿no? El homicidio igual manera, ¿no? Se hace con un arma, entonces, ¿dónde está el arma? O sea, se hace también similar a la justicia ordinaria, es un proceso muy exhaustivo y por eso que en el tema de la investigación siempre se le hace sentar a la persona agraviada a un lado y al acusado al otro lado. Entonces, primero se lee la denuncia, entonces es ahí una vez que se lee la denuncia, la persona que denunció tiene que sustentar su denuncia y luego la persona acusada tiene que también responder a esa acusación. Ahora, si yo soy acusado, y yo tengo pruebas, tengo testigos de lo que me acusan y que estuve en tal lugar y nunca fui, entonces yo también llevaría mis testigos, llevaría de repente algún medio de prueba que yo no estuve en ese lugar. Entonces, la persona acusada tiene todo el espacio, la libertad para hablar, responder, defenderse, y es más, tiene un pueblo que está con él. O sea, hay una garantía de seguridad, el tema de quizás también de apoyo moral, porque una cosa es estar sentado en una oficina frente a 2 abogados y 3 fiscales y un juez, y diferente es estar en tu pueblo, con tu familia, con tus amigos, que prácticamente te van a hacer una justicia más transparente y más responsable. Entonces, toda la investigación se basa, por eso le mencionaba, incluso los que van a investigar no investigan cualquier persona, investigan las personas, los ancianos o sabias que tengan esa experiencia, esa trayectoria, incluso que tengan una conducta intachable, porque no se puede investigar pues un ladrón a otro ladrón, hecho que siempre nosotros mencionamos de que tú a un fiscal lo ves con el terno, lo ves con la corbata, bien vestidito, bonito, pero nadie sabe su hoja de vida, cómo es ese señor. Pero en cambio en el pueblo nos conocemos todos o todas cómo es la persona, cómo somos. Entonces, con ese principio de moral, prácticamente se garantiza incluso un buen juzgamiento y una buena sanción para las personas que son investigadas. Ya, continuando con más preguntas, ¿qué pasa cuando ustedes de repente no pueden llegar a resolver, o sea, es que siempre resuelven? ¿Han pasado algún tipo de caso al Poder Judicial o a las entidades Mire, correspondientes? bueno,
Los delitos mayormente que se coordina con la justicia ordinaria son los delitos de violación, homicidio, narcotráfico, terrorismo y también el tema de violencia familiar. Primero, nosotros damos el auxilio inmediato a las personas quien requieren nuestro apoyo, e incluso a veces ni siquiera pues llegan al despacho, sino es suficiente que con el ciudadano que es rondero, que ve un hecho de esa magnitud, inmediatamente nosotros, por misma la naturaleza que somos ronda, actuamos, intervenimos inmediato porque es nuestra función. Pero hay casos, como le manifiesto, que no contamos con el equipo logístico, con laboratorios como sí lo tiene la justicia ordinaria, y es más, no tenemos acceso nosotros de repente como rondas a solicitar pues de repente un resultado de un ADN o de repente una prueba de violación. No es por ahora hecho, que sí pasa en otros países, que ejemplo es en Colombia, ¿no? Es muy diferente, pues en la justicia ahí sí tienen acceso, en cambio las rondas no. Entonces, en esos casos, siempre a veces los casos se quedan sin resolver porque muchas veces la ronda hasta te tiene una desconfianza, poner a disposición a la justicia ordinaria a los delincuentes, porque inmediatamente pues son liberados por el tema económico de la corrupción, y otro tema es por falta de pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas que comparte las rondas no son tomadas en consideración en la justicia ordinaria, sino que ahí tienen que empezar un proceso desde cero. Por lo tanto, es en estos casos siempre, y otro tema que, ¿por qué de repente no vemos los casos hasta el final? Porque las mismas familias piden, ¿no? Dice, bueno, hermanos ronderos, yo ya les agradezco por su acompañamiento hasta acá, pero yo quiero que mi caso vaya a la justicia ordinaria. Entonces, es opcional, tampoco imponemos o los exigimos de que sí o sí tiene que verse el caso en la justicia especial, sino que tienen esa condición de voluntad misma de ellos de recurrir al juez de paz, a la policía y fiscalía. Y hay casos también donde que la ronda sí coordina en el marco de coordinación y respeto a las autonomías institucionales. Hacemos las actas de entregas de los delincuentes a la justicia ordinaria con algunas pruebas que la fiscal pues le sirvan como un argumento, como sustento también para el tema del proceso de investigación. Ay, entiendo, qué interesante. Bueno, creo que hay otros compañeros que también quieren preguntarle, ¿ya? Correcto. Estábamos viendo un caso muy interesante que es el caso de las infidelidades. Ah, Imagino que van a iniciar por ese tipo de preguntas, ¿sí? Pero yo muy bien. agradecerle personalmente por haberme respondido, sobre todo, porque para mí era muy importante saber sobre esto, Pero le vamos ¿sí? a dar el caso de las infidelidades. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Ya. A ver, Muchas gracias, quién señor viene con el Flavio. caso de las infidelidades? Continúo yo, señor Flavio. Ah, muy bien, muy bien. Nos gustaría, sí, como lo dijo la compañera, centrarnos más en estos casos de infidelidades, que sí también forman parte del trabajo de las rondas campesinas, ¿verdad? Correcto. Sabemos que son situaciones delicadas que pueden llegar a afectar la convivencia dentro de una familia o quizás alterar la paz dentro de la comunidad. Quisiera que comparta un poco más de sus experiencias con nosotros, quizás contándonos casos o historias. Bien, iniciando con la pregunta, quisiera saber con qué frecuencia se presentan casos de infidelidad dentro de la comunidad. Muchas gracias, señorita. Mire, qué bien, qué importante, de verdad que les interese los casos y que tendremos próximos jóvenes, abogados ya con conocimiento de causa de la justicia especial. Mire, las rondas campesinas es la única organización que ve los casos de infidelidad. No hay otro sistema de justicia de que reciba denuncias por infidelidad, que investigue delitos, esos actos inmorales y tampoco sancione esos hechos. Porque si tú vas a la justicia ordinaria a denunciar un caso que me sacó la vuelta o que encontré con el vecino o la vecina, pues no hay, porque no está tipificado en el Código Procesal Penal, no está considerado como un delito esos hechos. Pero en las rondas campesinas, como una organización campesina, pues lo tiene hecho como un acto inmoral que va en contra de las buenas costumbres del pueblo, porque no es algo normal, no es algo bueno ver pues de que una mujer esté con dos esposos o un hombre que esté con dos mujeres, o que tenga a su esposa y al final viva con un amante, ¿no? Entonces, esto hecho altera pues la buena convivencia, la buena relación, altera también el abandono de la esposa con los hijos o viceversa,
o también pues conlleva resultados que a veces enfrentamientos de peleas hasta la muerte, ¿no? Por el tema de los celos o enfrentamientos por este hecho del acto inmoral. Ahora, en las rondas campesinas es algo casi frecuente las denuncias de los temas de los actos inmorales, ¿no? Llámese la selva, yo vengo de la selva de San Martín, entonces estos hechos los vemos a diario porque yo he sido presidente base también en mi pueblo. Entonces, y a nivel nacional, ¿no? Es un hecho, este acto inmoral no solamente es en una región, no es casi todo el país, ¿no? Incluso yo a veces cuando voy a dar mis charlas al pueblos, me dicen, no, compañero, acá le decimos a los que sacan la vuelta, le decimos acá motosierras, acá le decimos botas blancas, acá los llaman los chanchos, acá les dicen el serrucia, cambian de nombre. Ahora, la ronda sí ve los casos, recibe los casos y lleva el proceso, pero también durante el proceso de esta investigación de la infidelidad, lo que se busca aquí es encontrar a los responsables, pero en este hecho siempre van a ser pues dos culpables. No solamente, bueno, no, el hombre me sacó la vuelta y él nomás asume, no, aquí el hombre y la mujer con quien estaban pues haciendo ese tipo de hechos. Y si es la mujer, también con la persona a quien tuvo sacando la vuelta, tienen que ser sancionados los dos, porque hay dos culpables ahí. Ahora, dentro de ese proceso, tampoco se puede obligar que al terminar esa investigación se puedan juntar o convivir. Sí les exhorta, se les llama a la reflexión, se les sensibiliza, pero no se les puede obligar a que se reúnan, porque en realidad al obligarlos a convivir nuevamente pese a esos hechos, trae malos resultados, porque algunos durante ese proceso de convivencia a veces hay problemas, pleitos, e incluso terminan pues en algunas hasta las muertes, ¿no? Ahora, les comento un caso en tema ya de experiencia. Yo me encontraba en una base de rondas campesinas, justamente dentro del reglamento interno del pueblo decía todo rondero, rondera o persona extraña que se encuentre responsable del acto inmoral de infidelidad será sancionado con 20 latigazos. Ese era un acuerdo y prácticamente me encontré en ese proceso de ajusticiamiento y era una hermana mujer la que estaba pues ya en investigación para una sanción. Habían encontrado a la señora sacándole la vuelta pues a su esposo con el conductor de su camioneta, ¿no? O sea, con su mismo chofer. Ya estaba frente a la asamblea para poner la sanción a la señora porque no se han hecho para investigar, ya no había nada de testigos porque ellos mismos habían visto los hechos, prácticamente eso daba todo ya consumado la situación. Pero siempre tiene que aplicarse el proceso, no podemos nosotros saltarnos porque ya le encontré con las manos en la masa, directo a sancionarlo, no tiene que haber el debido proceso. Y en el debido proceso era que la señora quien se la encontró cometiendo el acto inmoral tenía que también derecho a la defensa, al por qué ella estaba haciendo ese tipo de actos inmorales. Y cuando le sacamos al frente a la señora dijo, bueno, señores, yo reconozco que he hecho esos actos inmorales con mi chofer que tenemos, pero les quiero decir por qué. A ver, señora, ¿cuál es el motivo? Los hermanos, ahí sí todo el mundo quería saber por qué, ¿no? Entonces la señora dijo, bueno, mi esposo desde que compró un carro, mi esposo ya de mí se olvidó. Siempre paraba en la ciudad, en el carro, ya venía con otras cosas, diciéndome que yo soy una vieja, que huelo feo, que no merezco para él, que él quiere estar con otras mujeres más jóvenes. Incluso no dormía conmigo, decía la señora, dormía aparte. Y entonces yo como mujer le decía a la señora, yo soporté 2 años a mi esposo en esa vida, pero yo también tenía necesidad de tener un hombre hacia mi lado y que en realidad pues el tema de la intimidad, más allá de repente que lo podamos ver en algo de repente de chiste o de broma, es algo normal en una pareja que tiene que ver eso, si no, no funciona también una relación como pareja. Entonces la señora decía, y en ver que mi esposo 2 años me negó, más bien me cuestionaba, me discriminaba, yo tuve necesidad y quería tener relaciones con un hombre, entonces yo me metí con mi chofer. Pero decía, si mi esposo me perdona y me cumple como esposo, otra vez como marido, yo nunca más lo vuelvo a hacer. Pero si mi esposo no me perdona, a la cual yo le pido perdón, decía aquí públicamente, es mejor que yo aquí me separo.
Entonces, la cosa cambió porque todo el mundo primero lo miraba con malos ojos a la señora, ¿no? Que ella es la culpable, que mala mujer, ¿cómo es posible? Que teniendo su esposo, tiene buena casa, tiene negocio, tiene carro, ¿cómo le va a ser pobrecito, pobre hombre? Entonces, el hombre era la víctima, ¿no? Pero cuando ya la señora da su manifestación, cambia las cosas. Le sacan al frente al señor, le dicen, a ver, señor, salga al frente. A ver, díganos lo que dice, a ver si la esposa que menciona es verdad. Y el señor dice, bueno, hermanos, es verdad lo que dice mi esposa. Pero dice, yo he hecho esas cosas por culpa de ese carro. Dice. Yo antes que compré carro, yo era buena gente, ni siquiera salía de la ciudad, pero cuando yo compré carro, yo me malogré. Entonces causó un poco de risas para la asamblea, pero dice el señor, yo quiero que mi esposa también me perdone, yo ya voy a cambiar, es más, vendo mi carro desde hoy mismo y yo volveré con mi esposa. Entonces, se quedó ese compromiso y yo siempre les hago la broma cuando voy a dar charlas, incluso con fiscales, con algunos jueces, hay que invitan, le digo, si alguno, yo digo, y ustedes está pasando ese tipo de experiencias, venda su carro, le digo, antes que llegue a esa situación, ¿no? El que tiene carro. Entonces, ya luego de ese proceso, las cosas prácticamente ya llegaron a un tema equitativo, ¿no? De que se supo que no solamente la mujer tenía la culpa, sino también el hombre era responsable de que lo conllevó a esa mujer a ese tipo de acciones. Entonces, pero como aquí los dos eran culpables, 10 pencasos para el hombre y 10 pencasos para la mujer, un acta de compromiso de que ellos por su voluntad propia deciden perdonarse, disculparse y convivir sin estar faltándose en adelante, y si en caso vuelven a faltarse o agredirse, serán disciplinados por la ronda campesinas, y así quedó el caso resuelto. Entonces, esos casos son comunes en las rondas campesinas y han llegado hasta veces hasta policías, ¿no? Han llegado ingenieros para ver esos casos, porque en realidad es la única forma que quizás ellos puedan a lo menos quedarse quizás un poco en paz, de que cuando su esposa pues le saca la vuelta o el esposo le saca la vuelta, porque la ronda sí pues les mete una latigueada a ese tipo de hombre o mujer. En algunas partes hemos visto pues que les cortaban el cabello, ¿no? Es su costumbre de algunas comunidades a las mujeres que sacan la vuelta, dice como una afrenta, una vergüenza, para que cuando la vean sin cabello digan, bueno, mira, ahí está esa mujer que le sacó la vuelta a su esposo. Entonces es un castigo moral también. Y poco, ¿no? Poco se ve esos casos porque la ronda se castiga. Donde se ve casi común, algo normal, en la ciudad. La ciudad ya no es novedad, es algo que se convive porque es ya la costumbre misma ha aceptado esas cosas. Pero en el campo, y es mucho más en la sierra, que yo visité Puno, Cajamarca, el tema de la libertad, hemos visto siempre de que la ronda se está ahí pendiente en ese tipo de solucionar casos del tema de infidelidad. Muchas gracias, señor Flavio. Interesante lo que comenta. Bien, me gustaría saber también, usualmente, ¿por parte de quién reciben las denuncias? ¿Por parte del cónyuge o será la familia o hasta los amantes, quizá? Las denuncias lo hacen cualquier persona del ramo familiar, ¿no? Por ejemplo, puede ser el hermano del esposo, quien ve de repente a su cuñada con otro hombre, o viceversa, ¿no? O de repente la suegra también, o la mamá también, o sea, cualquiera de ellos se acerca a poner la denuncia, pero siempre se recibe, pero casi son las mujeres que denuncian, porque los varones quizás por el mismo machismo que llevamos en la sangre todavía, es que tenemos vergüenza de llegarnos a denunciar que mi esposa me sacó la vuelta, que de repente le encontré a mi esposa con estos mensajes. Es un poco que mejor el hombre lo que hace más práctico es de quitarse, separarse, pero sí, también los hombres han llegado, pero un número reducido, pero quien más denuncia son las hermanas mujeres, ¿no? Entiendo, señor Flavio. Nos comentó del estatuto rondero del artículo 32. Sí. Me surgió una duda. Al seguir estos pasos, ¿no? ¿Se alteran estos pasos si es que estamos hablando de un menor de edad o un discapacitado mental? Bueno, centrándonos en los casos de infidelidad. Mire, a ver, en los menores de edad siempre nosotros vamos a concurrir al papá, a la mamá o al apoderado, ¿no?
No podemos llevar nosotros de repente pues a una niña de 14 años o a un joven de repente de 15 años que esté de repente sacando la vuelta, porque en estos casos siempre tiene que, por la misma edad que tiene, por la misma que no son mayor de edad, siempre se pide o se exige la presencia o el acompañamiento de sus padres, ¿no? O de algún apoderado. Y una persona discapacitada, ¿no? Algunos, bueno, siempre hemos nosotros, alguna persona, siempre yo en mi pueblo había un señor que era mal del pie, era cojito, y porque era así discapacitado en esa parte, siempre se aprovechaba de su discapacidad para que nadie le toque. Pero las rondas, cuando lo encontramos también en un hecho de infidelidad, que estaba pues con una señora porque le daba plata, eh, fue sancionado, nos denunció a la fiscalía, nos abrió un proceso, la fiscalía abrió el proceso, o porque eso también es su obligación, pero ahí está pues la importancia del debido proceso. Llevamos primero, armamos nuestro propio expediente rondero, llamamos nosotros, ¿sí? Nuestra acta de constitución de la base, la copia de resolución de nuestra junta directiva por nuestro nivel orgánico superior, llevamos la copia de nuestro reglamento interno, la copia de la denuncia, la copia de intervención, la copia de la investigación, la copia también de la sanción que le impuso el pueblo. Con esos documentos nosotros, cuando nos llaman para declaraciones, con ese documento nosotros declaramos y nos argumentamos con ese sustento de que las rondas en cumplimiento de su función ha actuado y cumpliendo también el debido proceso y siempre tuvo presente el pleno respeto por los derechos humanos. Podrá ser discapacitado, de repente cojito, pero bueno, no se le cortó una oreja, no se violó los derechos humanos, lo que se hizo de repente es una hortigueada, unos latigazos, y eso pues no lo mató, no lo herió, no lo torturó, sino más bien lo estamos reeducando a ese tipo de personas. ¿Y cuáles son los criterios que usan para determinar si realmente ocurrió esa infidelidad? Los criterios mayormente se basan a los temas de ahorita pues el celular, ¿no? El celular ahorita es un arma de doble filo, ¿no? Es para que saques cosas positivas, investigues cosas muy buenas, pero también pues es un arma que también al final de cuentas te va a traicionar, porque de los celulares mayormente se sacan los mensajes de audio, los mensajes, las capturas de las comunicaciones con el amante o viceversa. Entonces, siempre pues esa es una prueba más que suficiente de que ha servido a nosotros como ronda para llegar a la responsabilidad de estos individuos. Otro tema también más es cuando ambas partes frente a esos testimonios se declaran culpables, asumen ya ellos también su falta que han cometido. Ahora hay también testimonios. Ahora todo el mundo te toma fotos. Entonces prácticamente ya no es solamente en la ciudad la prensa, sino tenemos diferentes reporteros a nivel nacional, porque si hay una casa y 5 personas, las 5 personas tienen celular. Si te duermes, te toman fotos, si te ven con alguien abrazado, te toman fotos, o sea que ya no hay casi secretos en esta vida, por lo tanto, eso ha sido tema material para nosotros de que nos sirve muchísimo para poder indagar y llegar a responsable de estos hechos. Muchas gracias, señor Flavio. De nada, Gracias a usted, por sus señorita. respuestas. Ahora mi compañero va a continuar con las siguientes preguntas. Adelante. Buenas noches, señor Flavio. Hace rato usted mencionó un caso sobre robo de ganado. Voy a hacerle preguntas relacionadas a ese caso. Según usted, ¿cuál es la magnitud actual del abigeato en el Perú y en qué regiones es más grave estos casos? La magnitud, bueno, hasta ahorita del abegeato en las zonas ya del país, en lo que yo he recorrido ya el país entero, hemos visto prácticamente pues ahorita pues ejemplo llamemos la región Tacna, aquí en la región Huánuco, quizás en un 40% el abegeato, porque anteriormente era más, pero medir la magnitud sería, pues, quizás no contamos nosotros con unos datos estadísticos así en la mano, pero vemos de que estos casos siempre se vienen dando mayormente en parte de la sierra, ¿no? Donde son zonas ganaderas, ¿no? Y en la parte costa, pues, ya también hay el ganado, le llaman, pues, el tema del cabrito, que también existen, pues, ese tipo de robos, pero es la ronda que combate o está combatiendo esos hechos, porque en realidad, pues si tú te vas a denunciar también que te robaron un ganado, te robaron un cabrito, obviamente que
prácticamente más vas a perder el tiempo y no tiene ningún resultado, ¿no? Justo yo le quería comentar, ¿cómo ustedes coordinan o cómo coordinan las comunidades campesinas con la policía y el Ministerio Público en estos casos de abigeato? O como usted indica, no es que esas instituciones te hagan caso como tal. Mire, coordinación, como le manifiesto, las normas lo establece que debe haber formas de coordinación, pero prácticamente no se da una coordinación ni en buena fe, siempre hay una coordinación más de subordinación, de que si tú coges al delincuente con el ganado, tienes que pasármela a mí, yo resuelvo el caso, tú solamente eres mi apoyo, eres prácticamente el auxilio del momento, pero por eso es que las rondas campesinas mayormente. Ahora, usted me hablaba de las comunidades campesinas y para aclarar ahí un poco más es de que las rondas campesinas son autónomas, independientes, las que están dentro de un caserío, centro poblado, barrio o anexo, pero las rondas que están dentro de una comunidad campesina, nativa o indígena, son las rondas subordinadas. Subordinadas porque en las mismas comunidades tienen ellos su propio sistema de justicia, también tienen su estatuto de las propias comunidades y las rondas campesinas que se forman ahí no pueden estar por encima de las normas de esas comunidades nativas, campesinas e indígenas. Entonces, ¿cómo lo coordinamos? Donde lugares que hay coordinación, tenemos de repente pues el directorio de tanto de los efectivos policiales y viceversa también de los dirigentes ronderos, para que cuando existe pues un robo o el tema del abejeato, pues a veces son trasladados ganado, vacuno, vino así a las ciudades. Entonces se tiene el contacto de la policía, inmediatamente se reporta, se coordina con la policía para hacer una intervención pues en forma conjunta, ¿no? Pero que al final de cuentas, quien tiene que a veces al final de todo se queda con estos hechos es la policía, por eso que la ronda a veces hace un buen trabajo, una buena proceso, pero que en realidad pues termina ya más bien favoreciendo a la justicia ordinaria. Entiendo, señor. Una pregunta adicional sería, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan ustedes para combatir este delito? Mire, los obstáculos que nosotros enfrentamos como rondas, primero es el tema, hablando por el tema geográfico, ¿no? Por Ujú. ejemplo, el tema geográfico, llamemos en parte selva, para tener justicia los hermanos, tienen que pues enfrentar pues a una viaje de 7 horas, 10 horas por agua. Entonces, tener acceso a la justicia ordinaria como pueblos es un sacrificio, una tribulación para los hermanos. Entonces, la otro tema de que, ejemplo, obstáculos, es de repente también el tema económico, que para bajar a la ciudad, a las capitales y denunciar, buscar tu abogado, si te roban una vaca, tienes que vender una vaca para tus gastos y otra vaca para el abogado y al final de cuentas pierdes 3 vacas y no recuperas ninguna vaca. Ahora, como justicia rondera, que los obstáculos es, hermano, que luchamos, primer obstáculo es los delincuentes comunes de las calles. El delincuente común que te roba el ganado, que te roba la cartera, que te roba la moto ahorita, que se entra en las casas. Y el otro obstáculo fuerte son nosotros les llamamos los delincuentes que están dentro de las instituciones del Estado. Tenemos muchos policías, muchos fiscales, muchos jueces, muchos alcaldes, que son pues prácticamente los verdaderos obstáculos, porque cuando la ronda interviene a un delincuente con pruebas, es que inmediatamente viene la policía con la fiscalía, se enfrenta a la ronda, lo quita al detenido, lo lleva y luego lo libera. Entonces, el enfrentamiento ya no es solamente con el delincuente de la calle, sino el enfrentamiento es con las mismas autoridades de la justicia ordinaria. Ahora, con las autoridades políticas también es el obstáculo, porque cuando la ronda quiere hacer operativos en la ciudad, son los alcaldes, los gobernadores regionales quienes se oponen también a este trabajo. Son los mismos alcaldes quienes denuncian la intromisión también de las rondas del campo que hacen, dicen, la ciudad. Entonces, las rondas campesinas nos vemos envueltos ahora últimamente en el tema de la persecución, la criminalización también por nuestros procesos de interjusticia. Entonces las rondas últimamente ahora se ve envuelta en muchos desafíos, porque no solamente pues luchamos contra la delincuencia, sino ahora que está de moda el tema de la minería ilegal, la minería informal. Tenemos varios hermanos que han muerto o por el tema de las empresas que deforestan también en la selva. Entonces, cuando salen los hermanos a lidiar o a expulsar a estos invasores, también son enfrentados con armas de fuego y que también muchos hermanos han sido muertos.
por el tema de la contaminación del petróleo. Entonces, la ronda no solamente no tiene un solo enemigo, ¿no? La ronda tiene muchísimos enemigos. Y lo último, pues, el Congreso que tenemos actualmente, que nunca quizás ha visto de qué forma se puede fortalecer o empoderar a las rondas, sino más bien con recortarnos. Y con esto termino, mira, el Tribunal Constitucional últimamente ha sacado una sentencia de interpretación del artículo 149 de las rondas, especificando que la ronda solo puede ser un ente preventivo, un ente de apoyo, de auxilio, más no tenemos, dice, la potestad y competencia para imitar justicia como lo venimos haciendo. Entonces, los enemigos cada vez se van engrandeciendo, ¿no? Desde el chico hasta más grande. Entonces, corremos nosotros un desafío muy grande, y es por eso que incluso te menciono a ti y a los jóvenes que el día 17 de noviembre tenemos nosotros una jornada de lucha acá en Lima en defensa de nuestra ley de rondas, en defensa de nuestro artículo de rondas, para poder tener la propia autonomía, porque si no nos defendemos, si no reclamamos, si no exigimos que las rondas tenga esa potestad y competencia, a quien favorecemos, vamos a favorecer pues a la delincuencia, no solamente de la calle, sino la delincuencia que está en las instituciones del Estado. Entiendo, señor. Muchas gracias. Y De bueno, nada. es un tema que hay que reflexionar también. Así es. Cuestionarnos nosotros también cuál es el papel que está tomando la justicia ordinaria y cómo está relegando a la justicia especial, como usted lo menciona. Muchas gracias. Es todo por mi parte. Correcto. Muy bien. Bueno, muy buenas noches, señor presidente. Recalcarle el saludo ante todo. Bueno, yo voy a seguir con la siguiente y última ronda de preguntas como tal. Y se me ha quedado una duda respecto al castigo de la infidelidad. Y es que como tal, pues, al el hombre serle infiel a su esposa con un amante, el hombre como tal recibe un castigo, pero en este caso, ¿la amante recibe también una especie de castigo o se le exonera de cualquier acto punitivo? No, como le mencionaba, que cuando el problema de infidelidad se da con dos personas y por lo tanto las dos personas adultas conscientes y consecuentes de este hecho inmoral que han cometido tienen que ser acreedores pues a una sanción. Es sancionado el hombre y la mujer. No se exonera ni a la mujer ni al varón, o sea, los dos reciben la sanción correspondiente. Sí, respecto también al castigo, usted había mencionado, señor presidente, que se le debe dar al menos 20 latigazos a la persona que ha cometido esta sanción de infidelidad como tal. Entonces, desde cierto punto de vista, desde otra jurisdicción, ¿podría verse esto un poco exagerado o cómo se mide el castigo para que no sea? Sí, mire, muy bien, buena pregunta, joven. Lo que usted manifiesta es siempre también de que algunos fiscales y jueces son los que nos cuestionan, ¿no? De que dicen, ¿no? Que lo ven como una tortura, lo ven como una agresión, como una discriminación, ¿no? Le decía los 20 latigazos porque era pues un acuerdo de un pueblo. El número de disciplina puede ser 5, puede ser 10, puede ser 15. Eso va a depender de la costumbre de cada pueblo. En un pueblo pueden decir, bueno, acá nosotros al que saca la vuelta le metemos un baño con ortiga y lo hacemos trabajar por 5 días. Ese es su acuerdo y eso se cumple. En otro pueblo dirán, bueno, nosotros acá no lo hacemos ni con ortiga, no lo vamos a trabajar, aquí nosotros le vamos a dar de repente 10 latigazos y lo vamos a pasear por la plaza con un cartel. Entonces, eso se cumple. Los castigos varían de acuerdo a la costumbre de cada comunidad. No se ha llegado de repente a una disciplina de repente abusiva también, por eso que le mencionaba que tenemos nosotros muy claro que es no violar los derechos fundamentales de la persona. Si la ronda comete ese tipo de acciones, también será responsable de asumir las propias consecuencias, en todo caso, si se le abre un proceso, porque si vamos de repente a meterle 20, 30 latigazos a una persona, obviamente va a quedar moretones, quizás de repente heridas, entonces eso sí trae
consecuencias negativas a las rondas, por eso que las rondas quizás ponen un número así, pero en el momento ya de que se da el caso, eso lo pueden convertir como la asamblea, la máxima autoridad en las rondas, después dicen, bueno, la mitad en penca y lo resto tiene que trabajar 2, 3 días, entonces ya es lo que lo ponen a veces también dentro del reglamento como un hecho para prevenir, ¿no? Porque si tú dices, bueno, el que saca la vuelta a su esposa le van a dar 2 latigazos, dice, bueno, con 2 latigazos como si nada, pues, ¿no? No, yo lo cometí. Entonces lo ponen como algo para también un poco verlo una sanción fuerte y mucha gente quizás por eso también un medio de abstención, ¿no? Para no llegar a esas cosas. Pero en realidad pues no se ha llegado todavía a esos extremos de torturar a las personas por esos hechos. Sí, me quedó muy claro la idea de que este castigo como tal pues sirve también como ejemplo para los demás integrantes de la ronda para que no cometan esta sanción, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la pregunta, ¿qué mensaje le daría usted a otras comunidades sobre el valor de las rondas campesinas en la solución de conflictos sociales? Bien, yo primero quisiera darle a los hermanos y hermanas a nivel del país, de que si nosotros vamos a poner nuestra problemática, la solución de nuestros problemas en manos de los sistemas de justicia que tenemos, sería primero pues regirnos a cómo está visto, o qué garantía o qué esperanza tenemos de estos procesos engorrosos, desgaste económico, burocrático, de estos individuos y algunos fiscales o jueces o policías que prácticamente se prestan para la corrupción. Entonces, ¿qué más es mejor ser nosotros como pueblos campesinos o barriadas o asentamientos humanos, teniendo la opción de poder organizarse rondas campesinas? Es mucho más mejor y creo que quizás no seremos la solución, pero es la mejor opción de que nosotros mismos seamos los actores de la transformación, de la reeducación de nuestros hijos e hijas, porque yo en realidad pues lo digo con sentimiento de causa y con experiencia misma, de acuerdo a muchas experiencias de amigos y amigas, de que prefieren mejor de que la ronda reeduque a sus hijos e hijas y no pues verlo de repente pues en una cárcel, que no vas a reeducarte, sino más bien vas a contaminarte, a perderte y sales más delincuente quizás de lo que entras. Entonces, creo que yo más bien llamo primero a la reflexión, a los pueblos, a las comunidades, y que es el momento más bien que nosotros fortalezcamos nuestro propio sistema de justicia con las normas que tenemos, empoderarlas, estudiar, investigar, y nosotros empezar desde nuestros pueblos la corrección, la disciplina, y luego pues estaremos corrigiendo también y fiscalizando a nuestras autoridades políticas, militares, justicia ordinaria, porque es la única forma que podemos combatir la inseguridad. Porque si vamos a dejar en manos de la policía, fiscalía, como ahora está, pues prácticamente todo el mundo salimos con el temor a la calle de que se cruce una bala y no llegamos ya con vida a nuestra casa, de que nuestros hijos e hijas sean violadas en nuestras casas, de que se entraron a la casa y ya vaciaron tu casa. Entonces, ¿qué más que la ronda que se cuida pues recíprocamente, entre vecinos, tú me cuidas, yo te cuido, y entre todos pues nos brindamos seguridad? Es el llamado que le hago al pueblo peruano, de que yo no estoy en contra de las instituciones del Estado, estoy en contra de esos malos individuos que están ahí. Pienso que deberíamos empezar a trabajar, a fortalecer el tema de las organizaciones sociales, fortalecer también el conocimiento político, para que de esa manera nosotros conozcamos nuestra realidad, conozcamos nuestra historia, y conjuntamente como organización podamos también cambiar ya el chip, el pensamiento de nuestra gente, de nuestros hijos, para tener pues una nueva sociedad, tener pues nuestros hijos e hijas que van a las universidades a estudiar, y que justamente hablábamos el día de hoy, que estoy en Lima en una reunión, de que no está en la currícula universitaria pues el tema de la justicia campesina o la justicia comunal, ¿no? O especial, ¿no? Está solamente justicia ordinaria, y por eso que muchas veces los jóvenes, no teniendo la responsabilidad, salen pues a ser fiscales, jueces, pero sin conocer, ¿no?
el tema pluricultural, en la justicia intercultural en el país, no conocen a veces qué es la ronda, ni qué labor cumple, y por eso que muchas veces se convierten más bien en enemigos de la ronda, porque no conocen la función, las competencias, pero qué bien, yo de mi parte, jóvenes, a ustedes los felicito porque creo que están tomando desde, no sé si por iniciativa propia, pero creo que es importante que ustedes conozcan que esta organización de rondas está liderada por campesinos y campesinas, por hombres y mujeres agricultores, jóvenes, profesionales también que se han integrado, porque cuando conozcas mucho mejor tu país, las organizaciones, tendrás también una consideración de buena fe para poder dar una respuesta y también pues asumir tu profesión o tu responsabilidad como una persona profesional con ética y moral. Y a los padres y madres decirles que a nuestros hijos, por más que los enviemos a las ciudades, hay que también de repente pedirles que regresen a nuestros pueblos, porque en el pueblo de donde nacieron o donde salieron, creo que el pueblo lo necesita, ¿no? No más bien perderlo, sino más bien poder, pues, nuevamente abrazarlos de nuevo, porque en ustedes también está la esperanza del cambio de nuestra sociedad. Sí, señor presidente, muchas gracias y también ¿no? recalcar la idea de que dijo que como tal las rondas campesinas son más efectivas que la justicia ordinaria, ya que las rondas como tal pues comprenden a su gente, ya se conocen entre ellos, pues ya tienen una mejor decisión y una mejor capacidad para juzgarse entre sí mismos, mientras que en los agentes de la justicia pues peruana, la justicia ordinaria pues resulta un poco engorroso, ¿no? Por todos estos procedimientos y procesos que conlleva todo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por responder a mis dudas y le doy el pase a mi compañero. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Sí, señor presidente, la verdad, ya hemos llegado a la parte final. La verdad, agradecemos su presencia el día de hoy en esta noche y toda la información y los conocimientos impartidos, la verdad, para nosotros como estudiantes de la universidad y de más que todo de la Escuela Profesional de Derecho, es de suma importancia, ¿no? Para poder también difundir. Y la verdad, siempre he agradecido porque nadie se toma el tiempo para poder responder a ciertas preguntas, inquietudes. Por eso también agradecemos su tiempo que nos brinda el día de hoy, pero al más allá también nosotros tenemos el compromiso de poder promover y también compartir, ¿no? La información que el día de hoy nos ha brindado y siempre los agradecimientos aquí por parte de mis compañeros, señor presidente. Uh-huh. No, de mi parte, jóvenes y presentes, yo más bien les agradezco a ustedes por tomarse el atrevimiento y también la iniciativa que han tenido de querer pues ir más allá, no contentarse con lo que conocen o con lo que están estudiando. Nuestro Perú es diverso, es multicultural, intercultural y por lo tanto, de mi parte, tengan toda la voluntad y la seriedad del caso de que cuando ustedes gusten, avísenme con anticipación, disponemos de tiempo, podemos hablar otros temas más adelante. Yo abrazo la causa de ustedes y a la vez más bien ponerme a disposición de ustedes cuando ustedes lo crean conveniente, estaré siempre pues llano y con mucho gusto para atenderles y seguir contribuyendo con lo que ustedes requieran en el conocimiento, ¿no? Para el buen aprendizaje. Un abrazo, jóvenes. Muchas gracias, un abrazo, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, señor presidente, muchas gracias. Buenas noches. No, pues. Les digo, jóvenes, ustedes son de la Universidad de la